desapareciendo todo vestigio del pronefros. Ahora el conducto va a servir como guía para la formación de una segunda estructura, que ya en práctica algunos lo han visto, pues, ¿no? Esta segunda estructura se llama el mesonefros. Esto sí va a tener un funcionamiento temporal. Está considerado como un riñón de tipo provisional o transitorio, ¿no? Y se inicia a finales de la cuarta semana, o sea, al desaparecer el pronefros ya se está iniciando el desarrollo del mesonefros. ¿Y cuánto tiempo va a funcionar? Por lo menos unas 4 semanas más, o sea, hasta la octava semana. A finales de la semana 12 ya no debe haber vestigios del mesonefros, ¿no? Ocupa un volumen bastante considerable y por eso también las vísceras se salen junto con el crecimiento del hígado. Esta estructura mesonéfrica también está constituida por un sistema de glomérulos y túbulos excretores rudimentarios que podríamos nosotros compararlos con una nefrona muy primitiva. Hay una cápsula de Bowman, un glomérulo también, expansiones de lo que corresponde a capilares que nacen de la misma rama aórtica, ¿no? Y también a ambos lados corren un par de conductos llamados los conductos mesonéfricos que desembocan ¿dónde? En la cloaca, ¿ya? Desembocan en una cloaca. Ya hemos dicho que la cloaca es temporal, ¿no? Es también una estructura vestigial. Por un momento nosotros vamos a estar como los pollitos, ¿no? Como los batracios también, que tienen cloaca, pero después la cloaca queda separada, ¿sí? Entonces, el mesonefros está bastante asociado a una excrescencia que es la gónada, ¿no? Porque acuérdense que había una estructura llamada la cresta gonadal. Entonces, la gónada, junto con el mesonefros, comienzan a proliferar de manera simultánea, ¿ok? Y en lo que corresponde al sistema mesonéfrico, nosotros vamos a tener que los capilares se agrupan para formar un pequeño glomérulo, ¿no? Que es revestido por fuera por lo que podría considerarse como una cápsula de Bowman primitiva, ¿no? Es decir, una dilatación, un tubo, un conducto excretor que va a adquirir la forma de una letra S y que desemboca en un conducto, ¿no? Y este conducto corre paralelo, pues, a uno más pequeño que es el conducto paramesonéfrico, ¿no? Estos dos están relacionados con estructuras que se van a diferenciar dependiendo del sexo del individuo, ¿ok? Entonces la gónada siempre considerar de que es una estructura que está yendo de manera adyacente. Conforme el mesonefros vaya remitiendo su tamaño por degeneración, la gónada también va a ir cambiando de posición. Y aquí vemos cómo los conductos mesonéfricos desembocan en la cloaca, ¿no? Y los conductos paramesonéfricos que corren paralelos a ellos se van a después a unir o se van a fusionar caudalmente. Bien, para una quinta semana, es decir, mientras ya se está formando el mesonefros, también se está formando nuestro riñón definitivo. El riñón definitivo recibe el nombre de metanefros, ¿no? Bien, entonces este va a tener dos componentes, el brote ureteral y el blastema metanéfrico. El brote ureteral o yema ureteral, como también se le llama, es responsable de la formación del sistema colector, mientras que el blastema metanéfrico de las nefronas, que son las unidades excretoras. Entonces, ¿qué es el sistema colector? Bueno, toda una rama que nace desde el conducto mesonéfrico, una pequeña evaginación, empieza a estirarse, ¿no? Y como va a tener una conexión después, independientemente de la cloaca, cuando ella quede separada en vejiga, entonces va a formar nuestros uréteres, ¿de acuerdo? Los uréteres. Y luego los uréteres sufren una dilatación para formar la pelvis renal. Estos van a sufrir también una serie de segmentaciones, divisiones, que van de a pares y en grupos que alcanzan los 12 generaciones aproximadamente, para formar cálices mayores y cálices menores. Finalmente, algunas de estas dilataciones son reabsorbidas para que los túbulos colectores se puedan extender y formar las pirámides, las famosas pirámides de Malpighi, ¿no? Entonces vamos a tener entre 1 y 3 millones más o menos de túbulos colectores.
Bueno, estos túbulos colectores se van a tener que conectar con otros componentes, que ya son partes de las unidades secretoras, que son las nefronas. La nefrona está constituida por el corpúsculo renal, y el corpúsculo es la unión, o sea, el conjunto del glomérulo junto con la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, la cápsula de Bowman está encerrando el glomérulo. Los glomérulos son capilares que se han organizado para formar pues un ovillo. Y de la cápsula de Bowman pues se extiende el túbulo contorneado proximal, luego las ramas ascendente y descendente de la asa de Henle, y finalmente el túbulo contorneado distal, que tiene unión con los túbulos colectores, ¿no? Entonces vemos que dos estructuras diferentes tienen que llevar, digamos, un desarrollo sincrónico, ¿no? E inducido uno con el otro. Bien, bueno, entonces aquí tenemos la relación que hay entre lo que corresponde al mesonefros, el conducto mesonéfrico, que está desembocando todavía en lo que es una cloaca, ¿no? La cloaca sería toda esta porción inferior del intestino posterior, ¿no? Y esta cloaca tiene una continuidad con una evaginación del saco vitelino que se llama el alantoides. Entonces el alantoides no nos dura toda la vida, ¿no? Va a llegar un momento en el que esto desaparezca. Y esta cloaca también está destinada a ser dividida por este tabique. Un tabique es una condensación mesenquimatosa que lo va a dividir en dos componentes, ¿ya? Por delante de la vejiga, seno primitivo, seno genital primitivo, y por detrás el conducto anorrectal. Entonces, ¿qué estamos viendo también? Que del mismo conducto mesonéfrico nace una excrescencia, ¿no? Una dilatación, ¿no? Que va a constituir un brote primero, o yema ureteral, el nombre nos está diciendo, uréter. Y todo lo que viene después. ¿Después en qué? Cuando se conecte con este otro tejido, que también es mesodérmico, ¿no? El blastema metanéfrico. Entonces cada uno de ellos va a tener una diferenciación. Si bien es cierto, este metanefros va a tener ya cierta funcionalidad para la 9ª, 10ª semana, es para la semana 12 en que se hace completamente funcional, ¿ya? Y ya en la semana 12 el fetito puede orinar y de esta manera tener un aporte bastante significativo para lo que es el volumen del líquido amniótico. Bien, respecto a la regulación génica de los procesos, vemos de que hay una interacción entre lo que corresponde a la yema o brote ureteral con el tejido del blastema, ¿no? Estos capuchones del tejido metanéfrico que están representados en celeste van a interactuar con la yema ureteral para que se den ciertas ramificaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que haber una interacción entre estos dos componentes. Entonces, ¿cómo llega esto? En el blastema, en el tejido metanéfrico, se expresa un gen supresor de tumor, que se llama WT1, ¿no? ¿Por qué supresor de tumor? Porque cuando hay mutaciones ahí, aparece el tumor de Wilms. Entonces, este se encarga de mantener, digamos, una comunicación con el epitelio de la yema ureteral. Esta sería la yema ureteral y este es su epitelio, representado en amarillo. Y para eso necesita una comunicación. Ahora, ¿cómo es que se va a dar esa comunicación? Va a expresar la regulación de dos factores, ¿no? WT1 regula la expresión de estos dos factores. ¿Cuáles son? Factor neurotrófico derivado de las glías, ¿no? GDNF, factor neurotrófico derivado de las glías, y el otro es el factor de crecimiento de los hepatocitos, o también llamado factor de dispersión. Entonces, estos dos factores necesitan ser captados por el epitelio. Entonces, el epitelio necesita también, a su vez, contar con receptores, llamados receptores tirosinasa, para cada uno de ellos. Entonces tenemos dos receptores, el receptor RET y el receptor MET. RET ¿para quién? Para el factor neurotrófico derivado de las glías, y MET para el factor de crecimiento de los hepatocitos. Entonces esto le va a dar la interacción, ¿ok? Una respuesta. Entonces, pero el WT1 tiene que ser regulado también para su
preparación para su competencia, ¿no? Porque le tiene que dar una competencia al tejido. Bueno, el epitelio también expresa dos proteínas más. Una de ellas es la proteína morfogenética 7 del hueso, y la otra es el factor de crecimiento de fibroblastos 2, ¿no? Y esto ya mantiene y regula también la producción de WT1. ¿Ok? Bueno, ahora ustedes están viendo unas pequeñas vesículas por acá, ¿no? Que también son material que proviene del mesodermo intermedio, ¿no? O del tejido metanéfrico, ¿no? O del blastema, como también se le llama. Bueno, estas vesículas tienen que también formar pequeños túbulos, ¿no? Que son los túbulos excretores, es decir, van a formar las nefronas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, primero el epitelio va a expresar dos proteínas más, ¿no? Que son WNT9 y el otro WNT6, ¿no? Pero no son exactamente esas dos proteínas las que van a tener la interacción directa, sino más bien dos más que son producidas precisamente por esas dos anteriores, que son PWNT4 y PAX2. Entonces, PAX2, ¿qué es lo que hace? Hace que se condense el mesénquima, que se condense, y WNT4 forma el epitelio y el túbulo, y el conducto, este pequeño conducto. Y ya después esto se va a estirar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay una regulación y hay una interacción epitelio-mesenquimatosa para que estas cosas ocurran. Por ahí deben haber leído de repente en el libro de Langman también de que la matriz que constituye a estos epitelios, o sea, a lo que sostiene a estos epitelios, que siempre es tejido conectivo, hay una lámina basal, ¿no? Esa matriz primero está constituida por colágeno, ¿no? Colágeno pero de tipo 1 y de tipo 3. Y además de fibronectina. Bueno, eso es reemplazado por el colágeno tipo 4, ¿no? Y laminina, que vendría a ser la proteína principal de la lámina basal. Aparte de eso, van a participar moléculas de adhesión, ¿no? Como el Sindecam, por ejemplo, ¿ya? Bien. Entonces, el sistema colector va a ser la proyección del uréter, primero con una pequeña dilatación, entre la sexta y séptima semana vamos a tener una serie de modificaciones. Primero, esta expansión del uréter va a formar lo que corresponde a la pelvis, ¿no? Una rama superior, una rama inferior, y cada una de ellas va a tener divisiones, ¿no? Estas divisiones, al ser captadas, van a formar los cálices mayores. Pero los productos de las primeras y segundas generaciones van a absorber a las siguientes generaciones, por lo menos a la tercera y cuarta, para formar ¿qué cosa? A los cálices menores, ¿no? Entonces tendríamos cálices mayores, cálices menores, y finalmente la gran proyección a partir de estos cálices menores de lo que corresponde a los túbulos colectores, que no solamente se están dando en este componente, sino también alrededor de lo que es el blastema, ¿no? Finalmente, en un recién nacido vamos a tener aproximadamente entre 1 a 3 millones de estos túbulos colectores. Entonces, producto de estas interacciones, vemos cómo se va transformando pues, el tejido por inducción, por competencia, por acción génica, WT1, WNT4, también el PAX2, ¿no? Para formar las vesículas renales y que éstas puedan extenderse posteriormente en lo que van a constituir las nefronas, ¿no? Entonces las últimas dilataciones de la yema ureteral estarán constituyendo los futuros túbulos colectores. ¿Tendrán una conexión con la nefrona? Sí. Pero ¿en qué punto? En lo que corresponde al túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces la nefrona se va a expander y vamos a tener también que se va a encontrar con pequeñas agrupaciones celulares que van a formar capilares, y estos capilares se agrupan para formar vasos. Finalmente, estos estarán relacionados con la formación de un glomérulo, que es encerrado por la cápsula de Bowman, ¿no? Que vendría a ser una de las dilataciones. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener la expansión de los diferentes componentes, ¿no? Una cápsula de Bowman que encierra el glomérulo, un tubo contorneado proximal, la futura asa de Henle y el tubo contorneado distal conectado directamente con los túbulos colectores, ¿no? Finalmente tendríamos la disposición que ya conocen ustedes
que se va a dar en el riñón, a nivel de corteza principalmente, ¿no? De la nefrona con todos sus constituyentes, ¿no? Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, ¿no? Asa de Henle, rama descendente, ascendente, túbulo contorneado distal y su conexión con el túbulo o con el túbulo colector. Bien, el riñón inicialmente se encuentra en una posición bastante baja, ¿no? Está en una región pélvica, comprendida entre lo que corresponde a la sacra 1 y sacra 2 aproximadamente, ¿no? Esto se va a modificar para alcanzar la posición que ya tienen en el adulto, que está comprendida entre la última dorsal y la tercera lumbar. Entonces, cuando se encuentran en esa posición pélvica, están irrigados por la rama de la aorta, de ese nivel, ¿ok? Y conforme va cambiando de posición, vamos a ver de que la irrigación del riñón también va a ir cambiando, ¿no? Mesentérica inferior, mesentérica superior, hasta alcanzar a las arterias renales, ¿no? A esto se le conoce como ascenso del riñón. ¿Y por qué está entre comillas? Porque en realidad no es que el riñón migre y se desplace por sí solo, ¿no? Sino más bien por cambios en la conformación corporal. Entonces va a haber una disminución de la curvatura del cuerpo. Nosotros al comienzo somos bastante curvos, ¿no? Hasta una cola tenemos. Entonces, hasta, digamos, en el desarrollo fetal va a adquirir el organismo una posición mucho más vertical. Entonces, eso trae como consecuencia una modificación. Y aparte de eso, va a haber un crecimiento también en grosor, ¿no? Tanto de la región lumbar y sacra. Entonces no solamente va a haber ese cambio de posición, sino también vamos a tener un giro del riñón hacia el eje central, ¿no? En 90 grados, para que el ilio se encuentre en relación a la columna. Entonces, mientras está ocurriendo eso, miren todos estos cambios por pérdida de curvatura, el mesonefro se está también remitiendo, porque va a ir perdiendo su función y por lo tanto también entra en degeneración, ¿no? Mientras tanto el tejido metanéfrico ya se está siendo inducido por la yema ureteral para formar nuestro riñón, entonces va a ir cambiando de posición, ¿de acuerdo? Otra cosa que vamos a observar es que paulatinamente se va a ir separando lo que es el uréter del conducto mesonéfrico, que ambos aquí en conjunto están desembocando en una sola estructura. Independientemente ellos lo van a hacer, ¿no? Caudalmente el conducto mesonéfrico y cranealmente el uréter, ¿no? Pero ya se han separado. ¿Qué otra cosa estamos viendo aquí? Que ya se separó también la cloaca, ¿no? Se ha dividido en lo que corresponde al seno urogenital primitivo, ¿no? Que está relacionado con la formación de nuestra vejiga, y por detrás en el conducto anorrectal. ¿Okay? Entonces la degeneración del mesonefros también trae como consecuencia que la gónada ocupe una posición mucho más caudal, ¿no? Comienza a bajar, por lo mismo que se encuentra ligado a él. Bien, entonces la división de la cloaca es un evento que va a ocurrir por participación de lo que se conoce como el tabique urorectal. Entonces este tabique urorectal divide la cloaca en dos componentes, ¿no? El seno urogenital primitivo, primero, que tiene una continuidad con el alantoides, que va a formar nuestra vejiga, ¿de acuerdo? Y también lo que es la uretra, ¿no? La uretra también proviene de ahí. Y por detrás, en el conducto anorrectal. Entonces recordar que el tabique